En la ciudad de Buenos Aires hay 34 hospitales públicos. Muchos fueron construidos entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo con muchas de las epidemias que azotaron a la ciudad por entonces. Por otra parte, la ciudad tiene 18 grandes shoppings o malls, o como quieran llamarlo en el país donde estén mirando esto, en sus 203 kilómetros cuadrados. Personas que ingresan por día. El sistema público de salud porteño registra más de, atenti, 30 millones de consultas anuales entre consultorios, guardias, prácticas, etc. Tiene un promedio de 80.000 atenciones por día en toda la red de hospitales públicos. Mientras que un shopping grande, como por ejemplo el Alto Palermo o el Shopping Abasto, recibe entre 25.000 y 40.000 visitantes diarios, según día y temporada. Obviamente, en Navidad hay más gente que el 20 de enero. El acceso. La atención en hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires es gratuita y universal, incluso para no residentes. Tras las crisis del sistema hospitalario de los años 90, se votó una ley que consagra el acceso a la salud como un derecho social, no como un servicio. Este es un detalle clave. En el shopping el acceso es libre, pero la permanencia está sujeta a normas privadas como derecho de admisión, horarios y consumo indirecto. En algunos lugares, si no estás consumiendo, no puedes estar. Presupuesto anual. El presupuesto del Ministerio de Salud de la ciudad supera el 20% del presupuesto total de la ciudad de Buenos Aires, siendo el área de salud una de las áreas más financiadas, que incluye salarios, insumos, obras, medicamentos y el mantenimiento de estos hospitales. Por su parte, los shoppings no tienen un presupuesto público, aunque su gran referencia es la facturación anual, que depende del consumo. Un shopping grande, por ejemplo, puede facturar cientos de millones de dólares al año, pero solo si el consumo acompaña. Usuario. El estudio sobre acceso y percepción de la salud en Argentina de la Fundación Coldesor del año 2023 muestra que el 26% de los argentinos se atiende solo en el sistema de salud pública, es decir, no tiene otra posibilidad, no tiene ni obra social ni prepaga, y que el 34%, según este mismo estudio, usa indistintamente servicios públicos o privados y lo hace por costos, urgencias o especialidades que no encuentra en sus obras sociales y sí en los hospitales públicos. Por su parte, el consumo en shoppings sí está directamente relacionado con los ingresos disponibles. Cuando cae el salario real, obviamente cae la actividad en los shoppings. Ticket promedio. Si se aplicaran tarifas en los hospitales, el costo de la atención de una urgencia, por ejemplo, según los valores provenientes del Nomenclador Nacional de Prestaciones de Salud, si se cobrara de forma directa cuando una persona llega, por ejemplo, a una urgencia a un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, rondaría la factura por solo una consulta en 70.000 pesos actuales. Por otra parte, el gasto promedio diario asociado a consumo urbano, que incluye compras y gastronomía en shoppings, puede rondar los 90.000 pesos por persona. Personas que trabajan. El sistema público porteño emplea decenas de miles de personas entre médicos, enfermeros, técnicos, camilleros, administrativos y residentes. Es uno de los mayores empleadores públicos de la ciudad. Por ejemplo, el Hospital Garrahan, que es el mayor hospital pediátrico de la Argentina, tiene 4.728 empleados. En el Shopping Abasto, por ejemplo, del barrio de Balvanera, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, trabajan unas 3.000 personas en su operación diaria. Tiempo y funcionamiento. Los hospitales de la ciudad de Buenos Aires funcionan 24 horas los 365 días del año. No existe el concepto de cerrado por inventario, muchísimo menos de cerrado por vacaciones. Incluso durante crisis graves, como por ejemplo el estallido social de 2001, nunca dejaron de funcionar los hospitales. Por su parte, los shoppings, si bien en algunos casos y en algunas fechas, sobre todo Navidad,
Día de la Madre, etc. Tienen horarios súper extendidos, algunos incluso hasta la madrugada. En general, a la 1, 2 de la mañana, por más extendido que sea ese horario, cierran. El costo del metro cuadrado. Aunque muchos ocupan manzanas completas en zonas hoy valuadas en millones de dólares, el suelo hospitalario es suelo público, no transaccionable en el mercado. Aunque alguna vez se vendió un hospital que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. Nos referimos al ex hospital israelita situado en el barrio de Flores, que en su momento fue vendido en 7 millones de dólares justamente a la empresa IRSA, que entre otras cosas administra shoppings, por ejemplo el Shopping Abasto, pero en este caso no se trataba de un hospital del sistema público de salud, sino que se trataba de un hospital privado. Los shoppings, por su parte, naturalmente se construyen sobre tierras altamente valorizadas y su rentabilidad depende directamente del precio del metro cuadrado alquilado a las diferentes marcas. Recientemente, lo que se llamó Portal Palermo, que entre otras cosas incluía un supermercado y un shopping, fue adjudicado por subasta pública del gobierno porteño a la empresa Consultatio, que pagó, atenti al parche, 127 millones de dólares por 4 hectáreas situadas en una de las zonas más valiosas de la ciudad de Buenos Aires. Trabajo de seguridad. En los hospitales públicos hay tanto seguridad pública como empresas privadas con foco en la contención, no en la exclusión. Por ley, en los hospitales públicos no pueden impedir el ingreso por apariencia, horario o capacidad económica. Por su parte, en los shoppings hay seguridad privada, en general con empresas tercerizadas, con protocolos de control preventivo ayudados por cámaras omnipresentes y derecho de admisión explícito. Memoria urbana. La noche del 30 de diciembre de 2004, hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el Ramos Mejía, el Hospital Durán, el Fernández y el Hospital Argerich, recibieron centenares de heridos por intoxicación con monóxido de carbono tras la tragedia de República de Cromañón. Guardias saturadas, médicos improvisando camas, pasillos convertidos en salas de emergencia. Si hablamos de memoria urbana relacionada a los shoppings, Galerías Pacífico conserva murales de Berni, Spilimbergo, Castanino y Urruchúa, murales que habían sido pintados en 1946, el año que asume Juan Domingo Perón en la Argentina, en la cúpula de ese edificio. Poco tiempo después de ser pintados, allá por 1946, los murales, con el cambio político de la época, comenzaron a incomodar. Su estética y el contenido social que tenían no encajaban con el perfil institucional del edificio, menos aún, como mencionábamos antes, con los cambios políticos posteriores. Fueron entonces estos murales literalmente tapados durante décadas, fueron escondidos. Hoy es uno de los conjuntos murales más importantes de arte argentino del siglo XX. En Buenos Aires, los hospitales y los shoppings no compiten, se turnan. Uno recibe gente cuando el cuerpo falla y el otro cuando la cabeza quiere y puede olvidar. En uno se entra con miedo y se sale distinto. En otro se entra distinto y se sale igual. Los dos están llenos de gente, luces y pasillos.